Muchas bendiciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me des gracia para poder hablar tu palabra, poder hablar y compartir con mis hermanos algo que esté en tu corazón, Señor. No simple sencillamente en mi corazón, no que simplemente esté en mi mente, sino que esté en tu mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Lo que yo voy a compartir hoy con ustedes es algo que estoy completamente seguro que es el deseo de Dios de que lo pueda compartir. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible en lo que quiero decir. Y hay principios que no he compartido en ningún otro lugar, sino que simple y sencillamente la primera vez que lo voy, por lo menos las ideas, de la forma en que he acomodado las ideas, la primera vez que lo voy a compartir de esta manera. Así que vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Amén. Yo de lo que deseo hablar hoy es tratar de ir a ver lo que la Biblia nos dice acerca de la razón de ser de los ministerios. ¿Cuál es la razón de ser de los ministerios? Y voy a tratar de ir a través de distintos pasajes de la Biblia, tratando de desarrollar esta tarea, y lo voy a mirar desde distintas perspectivas que se complementan. Al principio, quizá la primera mitad voy a ser bastante teórico y al final voy a ser bastante práctico. Todo lo que voy a estar diciendo al principio, lo que busca realmente es ser una introducción por lo que voy a decir al final, que cuando sea práctico. ¿Me estoy logrando explicar? Así que, a manera de introducción, vamos a dar un vistazo rápido al desarrollo de los ministerios en el libro de Hechos. Y voy a ir bien rápido, no es es simple sencillamente lo que quiero es dejar establecido cómo el proceso ministerial es un proceso de desarrollo y no es un proceso de establecimiento. Eso es lo que quiero dejar establecido en esta manera de introducción. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el libro de Hechos y nosotros estamos en Hechos capítulo 2, nosotros vamos a encontrar que allí se encuentran los apóstoles como ministerio. Eso es lo que hay. El único ministerio que hay es el ministerio de los 12 apóstoles. Y digo de los 12 apóstoles porque los 12 apóstoles, cuando se está sustituyendo a Judas, están hablando y dicen: vamos a buscar a alguien que venga y ocupe el lugar que le correspondía a Judas en este ministerio. Por lo cual el ministerio de los 12 apóstoles era un ministerio cerrado, no era el ministerio de los 13 apóstoles ni de los 14 apóstoles, era el ministerio de los 12 apóstoles, era un ministerio totalmente cerrado. Y ese es lo primero que nosotros vemos como ministerio, está en Hechos capítulo 2. Simplemente existen los 12 apóstoles, no existe absolutamente nada más. Luego, cuando seguimos caminando, nos encontramos en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 se añaden lo que nosotros llamamos los diáconos, gente que van a ministrar. Y la razón por la que se añaden los diáconos es porque hubo un momento en que hubo una disensión, una dificultad dentro de la iglesia, donde una persona empezaron a murmurar y empezaron a hablar, empezaron a quejarse de que las viudas de los griegos, entiéndase los judíos helenistas, porque aún no eran griegos en el sentido de gentiles, sino de judíos de personas que no eran judíos nacidos en Israel y que venían, y eso es lo que llamaban los griegos. Entonces las viudas de los griegos eran desatendidas, de los judíos helenistas eran desatendidas, y por causa de esa necesidad, esa situación que ocurre, la situación hace que los apóstoles se pongan a pensar, y después de pensar dicen: no es justo, no es correcto que nosotros desatendamos la oración y la palabra para dedicarnos a la mesa, para dedicarnos al servicio. Así que vamos a nombrar a otras personas que se encarguen de eso. Y ahí cuando nombran los 7, y que es lo que nosotros llamamos como los diáconos, los primeros diáconos, lo que quiero que veamos es que la razón por la que surgen personas en adición al ministerio de los 12, porque hubo una necesidad. Amén. Hubo una necesidad, y para suplir la necesidad, surgió un ministerio. Luego, si seguimos caminando, en Hechos capítulo 11, nosotros tenemos que se menciona el primer profeta. El primer profeta al estilo neotestamentario. Eso está en
Hechos capítulo 11, verso 28, y es el profeta Agabo. Es la primera vez en la Biblia que se menciona al estilo neotestamentario, porque la Biblia ya había establecido que los profetas, la ley y los profetas eran hasta Jesús, hasta Juan el Bautista, y con Jesús comienza una nueva era, por lo cual los profetas del Antiguo Testamento, lo que se conocían como el ministerio profético, nosotros muchas veces se trata de extender al Nuevo Testamento, pero es incorrecto. Profetas, como los profetas del Antiguo Testamento, se acaban con Juan. Juan es el último de los profetas. Por lo cual en el Nuevo Testamento comienza un ministerio profético, pero el ministerio profético del Nuevo Testamento es distinto a lo que eran los profetas del Antiguo Testamento, y el primer profeta que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es Agabo en Hechos capítulo 11, versículo 28. Luego, en Hechos capítulo 13, versículo 1, se menciona que en la iglesia de Antioquía también habían maestros. Entonces vemos que se va ampliando el panorama. Ya en Antioquía, Hechos capítulo 13, versículo 1, habían profetas y también habían maestros. Entonces ya nosotros tenemos los apóstoles, los 12 apóstoles. Ya tenemos entonces nosotros a profetas, a los diáconos, tenemos que se han añadido los profetas y tenemos que se han añadido ya maestros. Según la iglesia ha ido desarrollándose, según la iglesia ha ido creciendo, también en la misma proporción en que eso ha estado ocurriendo, los ministerios se han estado desarrollando y los ministerios han estado surgiendo como necesidades a la situación y el crecimiento de la iglesia. Amén. Cuando Pablo y Bernabé salen, que son entonces los primeros apóstoles en un estilo distinto a los 12 apóstoles, porque teníamos los 12 apóstoles, pero Pablo y Bernabé salen porque son encomendados a la obra que el Señor los ha llamado y son enviados. La palabra que se está utilizando en el original es la misma palabra que se traduce por apóstoles. Son enviados, son encomendados al apostolado, y tenemos entonces los primeros apóstoles, aparte de los 12 apóstoles, que es un ministerio cerrado, según está especificado en Hechos capítulo 1. Entonces tenemos los primeros apóstoles fuera de los 12 apóstoles, y la Biblia nos dice también en Hechos capítulo 14, versículo 13, que cuando Pablo y Bernabé salen, ellos van estableciendo ancianos en cada ciudad. Entonces tenemos los 12 apóstoles, tenemos los diáconos, tenemos profetas, tenemos los maestros, tenemos apóstoles adicionales, y ahora ya también tenemos ancianos. Estos ancianos son los que luego, también mirando la Biblia, no tenemos el tiempo para ir para todos los versículos, se van a llamar también en otro momento pastores. En otro momento en el libro de Hechos también se van a llamar pastores. Nosotros hacemos una distinción hoy entre pastores y ancianos, pero estoy simplemente yendo a la Biblia, ¿ok? No estoy tratando de entrar en una polémica, sino más bien en el uso de las palabras en la Biblia. En Hechos capítulo 15, versículo 6 y versículo 22, nosotros vemos que en Jerusalén estaban los apóstoles y también los ancianos, y que los apóstoles, entiéndase, los 12 apóstoles, conjuntamente con los ancianos que han sido ya nombrados, evidentemente, por eso es que existen, porque han sido nombrados, evidentemente han sido nombrados también en la iglesia de Jerusalén. Ellos están tomando decisiones sobre la iglesia. En otras palabras, ellos ya han constituido un gobierno, por llamarlo de esa manera, dentro de la iglesia local. Y entonces cuando por primera vez nosotros estamos viendo ese tipo de gobierno compartido, gobierno múltiple, donde tenemos más de un ministerio que están interactuando entre ellos para tomar decisiones en las cosas que están pasando en la iglesia. Así que nosotros vemos cómo el área ministerial sigue creciendo, sigue desarrollándose a unos nuevos estilos y a una nueva estrategia y a una nueva responsabilidad. Eso nosotros lo vamos a ver en Hechos capítulo 15, versículo 6 y versículo 22. Luego en Hechos capítulo 15, versículo 32, nos dice que Silas y Judas eran
profetas. Ya no solamente tenemos a Agabo, ya no simplemente es un profeta, por así decirlo, un llanero solitario, un profeta único, Agabo, sino que nosotros vemos cómo el ministerio profético se ha extendido y se reconoce entonces en Hechos 15:32, a Silas y a Judas, como que también ellos eran profetas, y estos son enviados desde Jerusalén por los apóstoles y los ancianos. Los apóstoles y los ancianos enviaron profetas. Yo sé que hoy día se ha invertido y los profetas son los que quieren enviar a todo el mundo, pero originalmente no es así. Originalmente ellos son enviados. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ellos son enviados por los apóstoles y los ancianos, lo que significa que ya como mínimo en Jerusalén tenemos apóstoles, tenemos diáconos, tenemos ancianos, pastores, y tenemos también profetas. Eso es lo mínimo que nosotros vemos en la iglesia de Jerusalén, aparte de que en Antioquía ya se ha mencionado que también hay maestros. Vemos que entonces el panorama, el abanico de ministerio, según la iglesia va creciendo, el abanico de ministerio también va creciendo. Entonces nos encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 8. Y en Hechos capítulo 21, versículo 8 se hace mención de Felipe, que dicho sea de paso era uno de los primeros 7, de los primeros que se nombraron como los primeros diáconos, como nosotros los conocemos, los primeros servidores, y Felipe era uno de ellos. Y ahora nos encontramos en Hechos capítulo 21, que se nos está hablando de Felipe, 21:8, y se identifica que Felipe es un evangelista. Y entonces también nos habla de las hijas de Felipe. Y lo interesante es que cuando nos habla de las hijas de Felipe, nos hablan que las hijas de Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Entonces, nosotros tenemos que esto es distinto a ser profetas. Hay personas que son profetas, pero hay personas que profetizan. Vemos entonces que se sigue ampliando el panorama y se añadieron entonces evangelistas. Y ya entonces nosotros cuando estamos viendo Hechos, desde que empezamos el libro de Hechos hasta que termina el libro de Hechos, nosotros vemos como de 12 apóstoles, ministerialmente hablando, esto empieza a ampliarse. Surgen los diáconos, surgen los maestros, surgen profetas, surgen ancianos, surgen evangelistas, surgen personas que profetizan. Y por así decirlo, si nosotros tuviésemos hecho 29, 30 y 31, hubiesen surgido otras cosas adicionales. ¿Me estoy logrando explicar? ¿Por qué? Porque la iglesia sigue creciendo, y en la medida en que la iglesia sigue creciendo, las necesidades de la iglesia siguen diversificándose. Y mientras las necesidades de la iglesia se siguen diversificando, Dios en su soberanía y en su sabiduría empieza a hacer que surjan ministerios, personas llamadas con capacidades específicas para poder suplir las necesidades que esa iglesia que va, por así decirlo, por causa del crecimiento, se va complicando. Esa iglesia va teniendo unas necesidades nuevas y Dios no va a dejar desatendidas esas necesidades nuevas que están surgiendo en la iglesia, sino que Dios hace que surjan personas con capacidades específicas, con capacidades especiales, con dotes que Él está dando, para que esas personas que están surgiendo con esas capacidades específicas y con esas dotes específicas puedan venir a suplir las necesidades. Así que a través de los años se añadieron distintos ministerios. Lo que estamos indicando es que el crecimiento de la iglesia hizo necesario el desarrollo de nuevos ministerios que pudiesen cubrir las necesidades que estaban surgiendo. Desde esta perspectiva, los ministerios son el resultado natural del crecimiento de la iglesia. Una iglesia que crece es una iglesia que sus ministerios van a crecer y se van a diversificar. Amén. Lo voy a repetir. El crecimiento y desarrollo de ministerio es el resultado natural del crecimiento de la iglesia. Una iglesia que crece es una iglesia donde sus ministerios van a diversificarse. No simplemente que voy a tener más, porque no fue que hubo, primero eran los 12 apóstoles y como la iglesia creció, ahora tenemos los 13 apóstoles
Y la iglesia sigue creciendo, tenemos los 14 apóstoles. Y como la iglesia sigue creciendo, tenemos ahora los 100 apóstoles. Y como la iglesia sigue creciendo, ahora tenemos los 200 apóstoles. No simplemente que creció el número de ministros, sino que se diversificó el número de ministerios. Eso es bien importante, porque algunas veces no abrimos nuestra mente y por causa de que hemos hecho las cosas de una manera en particular, cuando surgen necesidades nuevas, no queremos hacer cosas nuevas para cubrir esas necesidades. Por ejemplo, nosotros estamos en Arecibo desarrollando fuertemente en este último año y medio, el ministerio audiovisual. Hace 20 años atrás no era necesario tener un ministerio audiovisual. ¿Me estoy logrando explicar? Hace 20 años atrás un ministerio audiovisual era innecesario. Hoy un ministerio audiovisual para nosotros, de nuestra perspectiva y nuestro análisis, es una de nuestras prioridades. Yo, dicho sea de paso, yo llego a Arecibo y una de las cosas que vamos a estar trabajando en una reunión que tenemos con el Ministerio Audiovisual, hemos estado haciendo algunas pruebas en algunas cosas. Ahora mismo vamos a estar aumentando el ancho de internet para poder hacer cosas que queremos hacer. Se están evaluando varias compañías. Mientras yo estaba aquí me han estado enviando email. Se están evaluando varias compañías. Se va a estar recontratando internet con un mejor ancho de banda. Vamos a estar evaluando comprar un equipo nuevo, unas cámaras nuevas para poder hacer que la transmisión que estamos haciendo en vivo sea más eficiente, que se vea todo más claro, que no se vea opaco, que podamos hacer zoom. Vamos a estar mirando distintas cosas que se puedan estar poniendo mientras se está transmitiendo, se puedan estar poniendo lo que llamamos cintillos, que letras aparezcan escritas, todas esas cosas. Eso, repito, hace 20 años atrás era totalmente innecesario. Yo no necesitaba un ministerio audiovisual. Hoy para nosotros un ministerio audiovisual se está convirtiendo en una necesidad. ¿Me estoy logrando explicar? ¿Por qué? Porque la iglesia va creciendo y a la medida que la iglesia va creciendo, ciertas necesidades surgen que antes no existían. Y eso es algo que nosotros lo vemos en Hechos. No es simplemente que había más apóstoles. No. Se diversificó. Pero necesito los apóstoles, necesito los diáconos, necesito los maestros, necesito los evangelistas, necesito los profetas. Voy diversificándome. La iglesia sigue creciendo, pues necesito otros ministerios adicionales. Simple y sencillamente porque los ministerios están para cubrir necesidades de la iglesia. Eso es lo que nosotros vemos a través de todo el desarrollo del libro de Hechos. Así que crecimiento provoca ministerios. En la medida en que la iglesia crece, ministerios van a surgir. Vamos a necesitar más gente que haga una misma cosa, claro que sí, pero también vamos a necesitar gente que haga cosas distintas, cosas diferentes para cubrir necesidades nuevas que hay. Por ejemplo, se ha estado hablando del ministerio, de lo que están desarrollando con las niñas estas que son jovencitas, ¿verdad? Y que tienen 30 niños, creo que estaban diciendo que están cuidando. Pues eso hace 5 años no lo necesitaban. ¿Cuánto tiempo hace que están viniendo a la iglesia? ¿Un año? ¿Menos de un año? 6, 7 meses? Pues, ok, digamos, menos de un año. Pues hace un año no lo necesitabas. Hace un año ese ministerio no hacía falta. ¿Por qué? Porque no había la necesidad. Pero hoy hay la necesidad. Como hay la necesidad, hay que desarrollar, hay que buscar gente que tenga pasión por eso, que quieran trabajar en eso, que se sientan identificados en esa área y que esa gente pueda venir y puedan sumarse a lo que se está haciendo. ¿Quiénes van a hacer eso? ¿Los diáconos? No necesariamente. ¿Los profetas? No. ¿Los evangelistas? No. Necesitamos gente que tenga ese llamado, esa carga, esa capacidad de poder hacer esto y poderlo hacerlo bien para el Señor. Amén. Así que cada vez que surge una necesidad, una de las cosas que nosotros necesitamos es empezar a orar. Señor, necesitamos gente que puedan experimentar esta misma necesidad, porque no todo el mundo va a experimentar la misma necesidad. La responsabilidad que Oscar y Gilena sienten con el grupo de matrimonio, perfecto, gloria a Dios. Pero si todo el mundo lo único que quiere trabajar es con matrimonio, tenemos un problema en la iglesia.
No funciona, no sirve. Necesitamos gente que quieran trabajar con matrimonio. Amén, gloria a Dios por la gente que quiere trabajar con matrimonio. Pero necesitamos gente que quiera trabajar con los jóvenes y salir por las calles. Amén, gloria a Dios por la gente que quiere salir por las calles. Necesitamos gente que quiera trabajar en el área de la administración. Necesitamos gente que quiera trabajar con los jóvenes. Necesitamos gente que quiera trabajar con los niños. De acuerdo a cómo la iglesia va creciendo, nosotros necesitamos gente que dentro de ellos quieran trabajar con eso y que no vean al otro como una competencia. Si yo quiero trabajar con niños, yo no puedo ver a Oscar como, ahí viene todo para los matrimonios. Siempre que se levanta a hablarme. Pues claro que siempre que se levanta va a hablar más que de matrimonio. Si tú tienes carga por los niños, levántate tú a hablar por los niños. No critique al que se levanta a hablar por los matrimonios. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Porque eso es lo que Dios ha puesto en su corazón. Y como eso es lo que Dios ha puesto en su corazón, aquel joven desde que el domingo lo escuché 3 veces hablando de la caminata que tienen este próximo domingo. El miércoles estuve y habló acerca de la caminata que tienen el domingo. El jueves habló acerca de la caminata que tienen el domingo. Y hoy aprovechó para volver a hablar de ella. Amén. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se sienta identificado con lo que Dios ha puesto en su corazón! Y que llame y que trate de alar gente para, ¿se entiende? Alar gente para que trabajen con él. Amén. Ahora, que no se frustre porque él quiere trabajar con matrimonio. Ni lo critique porque él quiere trabajar con matrimonio. Y tú no lo criticas a él porque se quiere ir por la calle, ¿está bien? me estoy logrando explicar. Esto es necesario que ocurra. Y no solamente es necesario que ocurra, es saludable que ocurra. Una iglesia saludable va a crecer y se va a diversificar. Vivimos en unanimidad, pero unanimidad no es lo mismo que uniformidad. Uniformidad es todos parecen derecho. Y ahora todos vamos a caminar. ¿Cuál es el derecho o el izquierdo? Yo no sé cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. ¿Cuál es este? El izquierdo, ok. Ahora todos vamos a caminar. Primero, pies izquierdo. Ahora, pies derecho. Ahora, pies izquierdo. Ahora lo llevas al medio. Respira. Ahora, no, eso es uniformidad. En la iglesia hay unanimidad. Unanimidad es que tenemos un mismo alma, un mismo deseo, un mismo sentir, una misma pasión. Y nuestra alma, nuestro deseo, nuestro sentir, nuestra pasión es por el evangelio, es por el reino, es por Jesucristo, no es por lo que yo estoy haciendo. Amén. La iglesia es más grande que mi ministerio. Aleluya. La iglesia es más grande que mi ministerio. Y mi ministerio viene a sumarse para apoyar la visión de la iglesia. Amén. Mi ministerio viene a sumarse a apoyar la visión de la iglesia. Si mi ministerio no edifica lo que se está haciendo en la iglesia, tengo un problema. Tengo un problema. Crecimiento. Crecimiento es el resultado de una iglesia saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que va a crecer. Amén. Crecer siempre será un proceso de cambio. Y cuando nosotros crecemos vamos a dejar de hacer ciertas cosas que antes hacíamos para hacer otras cosas. También en el crecimiento es posible que hayan cosas y necesidades que ayer habían que ya hoy no las hay. Yo recuerdo hace muchos años atrás, nosotros estábamos considerando comprar y estoy hablando de nosotros, ¿está bien? No estoy diciendo que esto tiene que pasar en ningún lugar.
estábamos considerando comprar una bus, nosotros le llamamos una guagua, una bus, para ir a buscar hermanos a sus casas. ¿Por qué queríamos hacer eso? Porque muchísimas iglesias hacen eso. Pero ¿sabes qué? Después que estamos haciendo todo y estamos sacando cuenta, la bus iba a venir vacía, porque nos dimos cuenta que básicamente todos los hermanos de la iglesia tenían auto. Así que eso es un ministerio que no necesito. Quizás en nuestro caso, en nuestra situación, no estoy hablando de otros casos y otras situaciones, en nuestro caso, en nuestra situación, eso pudo haber sido una necesidad en algún momento, pero cuando empezamos a evaluarla y estamos listos para tomar decisiones, ya no era necesario. ¿Pero para qué hacerlo? ¿Porque los demás lo hacen? ¿Para qué hacerlo? Entonces uno tiene que entender que crecimiento implica cambio, y cambio muchas veces son hacer cosas nuevas, y otras veces cambio significa dejar de hacer cosas que ya no son funcionales. Y una de las áreas fuertes que yo debo entender es que hay cosas que quizás no son funcionales, y debo evaluar si no son funcionales qué debo hacer, porque debo hacer cosas que sean funcionales. El apóstol Pablo nos dice en Corintios capítulo 13, un versículo bien conocido. El capítulo 13 es el capítulo donde se está hablando acerca del amor, y el apóstol Pablo dice en ese capítulo: cuando yo era niño, ¿qué yo hacía? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo primero que indica que hay que hacer cuando vamos creciendo, cuando dejo de ser niño, es que yo tengo que cambiar mi manera de hablar. Si yo sigo hablando como cuando era niño, eso es una evidencia de que no he crecido. Si ha pasado el tiempo y sigo hablando lo mismo, sigo enseñando lo mismo, seguimos dialogando de lo mismo, tenemos un problema, no hemos crecido. Amén. No estoy hablando de doctrina. La doctrina no cambia, amén. Yo voy a seguir hablando de salvación hoy, voy a seguir hablando de salvación dentro de 10 años si el Señor no ha venido. Yo hablo de santidad hoy, voy a seguir hablando de santidad dentro de 10 años si el Señor no ha venido. Yo enseño hoy de que Jesucristo viene, y si el Señor no ha venido dentro de 10 años voy a seguir enseñando que Jesucristo viene, doctrina. Pero estoy hablando de nuestras conversaciones, nuestras razones de conversar tienen que ir cambiando según yo voy creciendo, según yo voy madurando, según yo voy entendiendo cosas nuevas. Si yo sigo hablando en los mismos niveles, espiritualmente hablando, de hace 10 años atrás, significa que yo no he crecido, sino que yo sigo siendo un niño espiritualmente hablando. Lo segundo que dice es que cambia mis pensamientos. Nosotros debemos estar abiertos para incorporar ideas nuevas, para incorporar conceptos nuevos en nuestras vidas según vamos creciendo. Si yo no estoy abierto para incorporar ideas nuevas y conceptos nuevos en mi vida según voy creciendo, me estoy quedando como un niño, no estoy creciendo. Y lo tercero que dice es que él juzgaba como niño. Estamos hablando la manera en que la palabra original, que se utiliza, implica razonamiento. Al crecer yo voy a ver límite como algo seguro, no como una restricción. Cuando uno es niño y le dicen no haga esto, uno lo ve como que lo están restringiendo. Cuando uno es joven y te dicen cuidado, uno ve siempre me están restringiendo. Entonces veo las instrucciones como restricción, cuando en la Biblia las restricciones son una seguridad, una protección. Entonces, en la medida en que yo voy creciendo, mi mentalidad de razonamiento empieza a cambiar y empiezo a tener una perspectiva distinta de las cosas. Si mi perspectiva de las cosas hoy día es la misma perspectiva de las cosas que yo tenía hace 10, 15 años atrás, si mi perspectiva de las cosas no ha evolucionado para poder ver las cosas de una mejor perspectiva, posiblemente yo no he madurado. Posiblemente yo no he crecido. Me encanta como la versión Reina Valera contemporánea, una de las últimas revisiones de la Biblia Reina Valera 1960, traduce y dice: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y de razonar era la de un niño. Lo voy a repetir. Biblia Reina Valera contemporánea traduce: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y de razonar era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás
las cuestiones típicas de un niño. Como crecí, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Crecer implica dejar atrás las cuestiones típicas de un niño. La madurez tiene que ver directamente con carácter. Carácter. Y utilizando una expresión bíblica, carácter probado. Con eso tiene que ver madurez. El carácter es capaz de frenarme y de autorrestringirme. Cuando yo no tengo carácter, nada me frena. Me frena cuando choque. Voy descarrilado. Pero cuando yo empiezo a desarrollar carácter, una de las cosas que yo empiezo es a no tropezar con la gente. Cuando nosotros vemos hermanos que están tropezando uno con otro, y nosotros vemos ministerios tropezando uno con otro, lo que significa que no han madurado. Porque cuando yo maduro, yo no tropiezo. La Biblia dice que el que tropieza anda en tinieblas. Amén. Eso dice el apóstol Juan en su carta. Y dice que nosotros no tropezamos porque no andamos en tinieblas. Si aquí estamos en tinieblas y yo voy caminando y todo está oscuro, yo voy caminando, no veo esto, voy a tropezar con ello porque estamos en tinieblas. Si estamos como ahora, con buena iluminación, y yo tropiezo con ello, significa que tengo un problema. Yo no debería tropezar con ello. Oscar, ven acá, si me hace el favor. Vamos a decir, perdóname que te voy a tratar de esta manera, que Oscar anda en tiniebla. Oscar anda en tiniebla. Es un niño espiritual, no ha crecido espiritual. Y yo voy caminando y yo tropiezo con Oscar, significa que los dos andamos en tiniebla. Pero Oscar sigue en tiniebla, te voy a dejar en tiniebla, chico. Oscar anda en tiniebla, empieza a caminar para acá. Yo no ando en tiniebla. Cuando yo veo que Oscar está, yo me quito. Gracias, Oscar. Me estoy explicando, si tropezamos es porque los dos andamos en tiniebla. Con que uno de los dos no ande en tiniebla, no hay razón para tropezar. Cuando los creyentes estamos tropezando, le podemos echar la culpa al otro. Yo tropecé con Oscar porque Oscar me vio y siguió para encima de mí. Tonto tú que no te quitaste. Si yo no estoy en tinieblas, yo tengo la capacidad de tomar decisiones y quitarme del camino para no tropezar. Si tropezamos, es simple y sencillamente evidencia de que los dos estamos en tinieblas. Pero cuando nosotros vamos creciendo y vamos creciendo como iglesia, ministerialmente hablando, una de las cosas que el crecimiento como iglesia, ministerialmente hablando, hace es que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero podemos sentarnos y hablar. Más, podemos arrodillarnos a orar. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses. Dice, lo que hacemos perfecto en todo vamos a seguir. Y si en algo no estamos de acuerdo, que nos lo revele el Señor. ¿Cómo nos lo va a revelar el Señor? Porque buscamos revelación. Amén. Buscamos revelación, buscamos iluminación, buscamos que el Señor nos hable. Así que no siempre vamos a estar de acuerdo. Cuando no estemos de acuerdo vamos a hablar. Y si hablando no nos ponemos de acuerdo, vamos a orar. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, nosotros estábamos en una reunión de el gobierno de la iglesia y estábamos tratando un tema y básicamente todos menos uno estábamos de acuerdo. En nuestro caso, nosotros acostumbramos a hacer las cosas por unanimidad total. No usamos mayoría de votos. En nuestro caso, quien lo hace distinto, nosotros lo respetamos. Amén. Simplemente estoy testificando este momento. Y había una persona que no estaba de acuerdo con la decisión que estábamos tomando. Y hablamos, dialogamos, con mucho respeto. Él pone su posición, nosotros ponemos nuestras posiciones. Y después de poner nuestras posiciones, le preguntamos a él. Él no nos había convencido a nosotros, le preguntamos, ¿lo que te hemos dicho hace que cambies tu posición o no? Y dice, no, aún sigo pensando lo mismo. Decidimos, ok, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar el tema aquí. Nos tomamos una semana para orar y cuando vengamos volvemos a retomar el tema y hacemos eso, amén. No vamos a hablar del tema, no vamos a tratar de convencernos en esta semana. En esta semana vamos única y exclusivamente a orar por el tema. Nos encontramos, hablamos de otras cosas, hablamos de lo bueno que el Señor es, de lo que Dios está haciendo, hablamos de la familia, hablamos de distintos temas, no de este tema.
por este tema vamos una semana a dedicarnos a orar. Ok, eso decidimos. Pasó la semana y la semana llega y nos reunimos. Y cuando nos reunimos que vamos a a empezar a hablar del tema, uno de los miembros de la junta dice, después de orar, yo quiero cambiar mi posición. Yo estoy de acuerdo con la posición del hermano, el único que había estado en contra de lo que todos los demás decíamos. Y cuando ese termina, otro hermano dice, levanta la mano y dice, a mí me pasó lo mismo, después de orar, yo quiero cambiar mi posición. Yo entiendo que lo correcto es hacerlo como él está diciendo. Lo interesante es que fuimos uno a uno, incluyéndome a mí. Después de una semana de oración, descubrí que yo estaba equivocado. Todos cambiamos nuestra posición después de una semana de oración. Si nos hubiésemos dejado llevar simplemente por lo que la mayoría dice, Dios mío, no hubiésemos perdido la oportunidad, el privilegio de que Dios trajera a nuestra vida revelación. Porque la Biblia lo que dice, no estamos de acuerdo, vamos a buscar revelación, que Dios nos revele, que Dios nos hable. Amén. No es, Armando, yo no sé qué tú vas a hacer con Oscar, pero él desde que, tú sabes que el poder detrás del trono, Gilena, ¿verdad? Tú sabes cómo es. ¿Dónde está Gilena? No la veo por ahí. Pero, ¿tú sabes cómo es ella? Bueno, tú has sufrido lo mismo. Me estoy explicando, no hacemos eso. No hacemos eso, eso está prohibido hacerlo. Porque cuando hacemos eso estamos caminando en tinieblas. Estamos caminando en tinieblas y nosotros no queremos caminar en tinieblas. Nosotros queremos caminar en lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. La murmuración, la contienda nos hacen que no podamos ser personas que vivamos de manera irreprensible. Yo quiero decirte que hay un principio en la Biblia que yo creo en el principio de impartición. Yo creo en lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice que él recibió dones por la impartición. Se pusieron las manos sobre él y cuando se pusieron las manos sobre él recibió dones. Y yo quiero decirte que yo sí creo en la impartición de dones, pero el carácter no se imparte, el carácter se desarrolla. Amén. Si yo tengo un mal carácter, tengo que trabajar con él. Por más que oren por mí, el carácter no va a cambiar. Si tengo un carácter débil, tengo que trabajar con él. Por más que oren por mí, el carácter no va a cambiar. Yo creo en la impartición, claro que yo creo en la impartición. Yo creo en la impartición de dones. No creo, porque no veo que la Biblia enseñe, la impartición de carácter. Eso no existe, punto, no existe. El carácter se desarrolla. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a eso. Los dones pueden ser impartidos, pero el carácter tiene que ser desarrollado. No existe nada como impartición de carácter. Así que Hechos, nosotros vemos cómo ministerios van desarrollándose según van creciendo la iglesia. Y de Hechos capítulo 2, que solamente tenemos los 12 apóstoles, cuando llegamos al final del libro de los Hechos, nosotros vemos cómo los ministerios, los que son mencionados, podría ser que existan otros ministerios en esa época que no están siendo mencionados ahí. Podría ser, no sé. Pero ya vemos que el abanico de ministerios se ha desarrollado y se ha desarrollado por causa del crecimiento de la iglesia. Los ha hecho necesario. Crecimiento es algo importante en nuestras vidas. Si yo era niño, yo me actuaba de una manera, pero cuando yo dejo de ser niño, yo voy a actuar de una manera distinta. Mi manera de hablar va a cambiar, mi manera de pensar va a cambiar y mi manera de juzgar va a cambiar. Si yo vivo tropezando con personas, lo que significa es que necesito prender una bombilla en mi vida. Estoy caminando y viviendo en tinieblas. Amén. Porque el propósito de cada ministerio en la iglesia es impulsar la visión de la iglesia, no impulsar el ministerio en particular. Si yo lo que aquí ando buscando es un lugar donde impulsar mi ministerio, no entiendo lo que es iglesia. Si lo voy a repetir,
Si yo lo que ando buscando es un lugar donde impulsar mi ministerio, no entiendo lo que es la iglesia. La iglesia es más grande que cualquier ministerio. No hay un ministerio que sea más grande que la iglesia. Jesucristo viene a buscar su iglesia, no ministerios. Jesucristo no viene a buscar a Juntos por Siempre. Amén. Jesucristo cuando venga, viene a buscar a su iglesia. Y por eso es que nosotros estamos edificando la iglesia. Y por eso es que es tan importante centrarnos y entender el papel que juegan los ministerios en la iglesia. Amén. ¿Sabe? En la Biblia estoy pronto a terminar mi introducción. En la Biblia, la palabra griega que se utiliza para gracia y que se utiliza para dones es un resultado de la otra. Me voy a explicar y sé que ustedes van a entender. En español se pierde en la traducción, igual que en inglés se pierde en la traducción. Pero en el original, charis es la palabra para gracia y charisma, que es una derivación de charis, es la palabra para dones. Por lo cual en la Biblia no puede haber charisma, dones, si no hay charis, gracia. Por lo cual en la Biblia la gracia siempre antepone los dones. Nosotros lo hacemos muchas veces al revés. Nosotros estamos detrás de los dones y queremos anteponer los dones a cualquier cosa. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia, charis es lo primero. Charisma es una manifestación. Dicho sea de paso, es como lo definen algunos de los estudiosos del idioma griego. Dicen que charisma es una manifestación del charis. En otras palabras, poniéndolo en español, que dones es una manifestación de la gracia. Nosotros, cuando muchas veces se habla de gracia, de la forma en que se define gracia, es que se define que gracia es un don inmerecido. Bueno, un don inmerecido es una descripción de gracia, pero no es una definición de gracia, porque el amor es un don inmerecido. La misericordia de Dios es un don inmerecido. La bondad de Dios es un don inmerecido. Nosotros no merecemos nada. Cualquier cosa que Dios nos dé es un don inmerecido. Así que un don inmerecido, más que una definición de gracia, es una excelentísima y muy buena descripción de gracia. Ahora, gracia, cuando se trata de definir desde la perspectiva puramente lingüística, se dice que gracia es el impacto de la vida de Dios en el corazón del hombre. Eso es lo que implica gracia. Es una influencia que viene, impacta mi vida, y cuando me impacta no me deja igual. Esa influencia hace algo en mí. Y entonces la manifestación de esa influencia, de ese charis de Dios que viene y me golpea y entra en mí, es charisma. Son dones. ¿Me estoy logrando explicar? Para que hayan dones, primero yo tengo que estar en gracia. Por eso es que es importante estar bajo cobertura de iglesia. Si yo no estoy bajo cobertura de iglesia, en lo que existe fuera de la iglesia y fuera de cobertura de iglesia, no hay gracia. Ahí hay desgracia. La gracia Dios la manifiesta a través de su iglesia y a través de lo que la Biblia nos enseña, que es la autoridad en la iglesia.
A través de su iglesia, a través de la autoridad en la iglesia hay gracia. Así que la verdadera manifestación de charisma es a través de la manifestación de la impartición de gracia. Yo quiero recibir impartición de gracia, yo tengo que estar bajo cobertura y autoridad en la iglesia. Cuando yo estoy bajo cobertura y autoridad en la iglesia, yo estoy recibiendo la gracia de Dios que está fluyendo. Y cuando yo recibo esa gracia de Dios que está fluyendo, esa gracia de Dios va a ser manifestada en charismas, en dones, en capacidades, en habilidades. ¿Me estoy logrando explicar? Amén. Eso es importante. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 12 dice algo que si nosotros no entendemos esto no lo vamos a entender nunca. Si no entendemos lo que acabo de decir, de que el charisma, los dones, es resultado de la gracia. Cuando yo estoy bajo autoridad y bajo cobertura en la iglesia, viene gracia a mí y esa gracia se manifiesta en dones. Amén. Lo que voy a leer, si eso no se entiende, yo he escuchado no sé cuántas explicaciones disparateadas. Las sacan, como nosotros decimos en Puerto Rico, que las sacan adelante por los pelos. Aquí se entiende. Si, yo no sé de dónde las sacan. Tú miras todo el análisis exegético que se ha hecho y digo, ¿de dónde están diciendo eso? Es imposible que yo lo pueda sacar de donde lo dicen. Pero Corintios 12 nos dice que nosotros debemos abundar en los dones espirituales. Entonces, ¿cómo yo puedo abundar en los dones espirituales? Pues, si yo soy profeta, yo puedo abundar en el don de profeta, siendo más profeta. Si yo evangelista, voy a abundar siendo más. La forma en que yo abundo en el charisma es buscando más charis. ¿Me expliqué? ¿Cómo yo abundo en charisma? Buscando más charis, buscando más gracia. En la medida en que yo me conecto más donde está fluyendo la gracia, en la medida en que yo me conecto mejor donde fluye la gracia, ese impacto de gracia va a aumentar la manifestación de charisma, de dones en mi vida. Si no, estoy haciendo algo equivocado. No voy a decir que Dios no respalda. Dios algunas veces hace cosas que yo no lo entiendo. Por eso les digo, y yo no. Él hace tantas cosas que yo no lo entiendo. Algunas veces yo veo a Dios respaldando personas que viven en pecado. Y yo digo, ¿será? Yo le hubiese mandado un rayo santo, ¿está bien? Pero hubiese sido como quiera un rayo. Pero Dios no es así. Qué bueno que Dios es mejor que yo. También es mejor que tú. Pero qué bueno que Dios es mejor que nosotros. Amén. Que Dios hace las cosas de una forma tan distinta, tan diferente, no solo como nosotros pensamos, pero indistintamente su palabra es su palabra y sus instrucciones son sus instrucciones y su guianza es su guianza. Yo voy a abundar en charisma, abundando en charis. Así que Pablo nos está diciendo que nosotros debemos abundar en dones espirituales. Para abundar en dones espirituales, yo necesito abundar en la gracia, y la gracia fluye en medio de su iglesia. Es en la iglesia donde fluye la gracia de Dios. Eso está en la Biblia. Su iglesia, Él derramó gracia. Cuando la Biblia nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia, mira todo el contexto. Está hablando acerca de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Amén. No es algo que ocurre aisladamente. La iglesia, los ministerios tienen como propósito insertarse en el trabajo de la iglesia, ayudar, impulsar el trabajo de la iglesia. Todo el libro de Hechos nosotros los vemos. Amén. Ya terminé mi introducción. Ya casi estoy listo para comenzar a predicar. Aleluya. Tengo un poquito de...
todo lo que he dicho hasta ahora, que es lo que ha sido bastante, pienso yo, teórico, todo lo que yo he dicho hasta ahora, lo que persigue es ponerlo como un fundamento, como un cimiento para lo que voy a decir de ahora en adelante en los próximos 10, 15 minutos, si el Señor me ayuda y me da la capacidad de poder sintetizar. En 2 de Samuel capítulo 23, se nos habla acerca de los valientes de David. Estos son hombres que hicieron proezas extraordinarias. Eran hombres que se distinguieron por su valor y por su lealtad al rey David. Son las dos cosas que distinguieron a estos hombres. Los conocidos valientes de David fueron distinguidos por su valor, pero no solamente por su valor, principalmente fueron distinguidos por su lealtad. Puede que hubiese gente más valiente que ellos, pero si no eran leales, no pertenecían a los valientes de David. Pero vamos a ir un poco hacia atrás, antes de que los valientes de David fueran los valientes de David. 1 Samuel capítulo 22 nos narra la historia de cómo muchos de estos hombres se juntaron a David en la cueva de Adulam. Y hay un versículo que sé que lo tiene que haber escuchado, permíteme volver sobre él, donde se describe esta gente que se unió a David en la cueva de Adulam. Y dice que se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho de esa iglesia. La iglesia de David, la congregación de David, eran afligidos, endeudados y amargados. Y David era el jefe de los afligidos. ¿Qué te parece esa iglesia? De los endeudados y de los amargados. Esa es la descripción de esta gente. La cueva de Adulam no era el lugar en que David quería estar, pero era el lugar donde David necesitaba estar. Era un momento de trato de Dios con David, pero no solamente con David, escúcheme. La cueva de Adulam es el lugar donde Dios iba a formar carácter en David y Dios iba a hacerse de un ejército y donde se iban a nacer los valientes de David. Sígame, por favor. En la cueva de Adulam, David escribió el Salmo 34. Anótelo y después léalo. ¿Está bien? Anote esto. Eso, te voy a decir 3 salmos que se escribieron en la cueva de Adulam. Cuando David está siendo perseguido, cuando las cosas le van mal, cuando David se tiene que estar haciendo en un momento determinado pasar por loco. Salmo 34, Salmo 57 y Salmo 142. No tenemos el tiempo de leerlo, léalo después usted. Esos salmos fueron escritos en el momento más oscuro de la vida de David. Salmo 34, 57 y 142. Fueron escritos en el momento de más necesidad. Quizá únicamente podríamos contar el Salmo 51 como un momento más difícil, que es el momento de cuando David peca con Betsabé. Pero aparte del Salmo 51, que es un momento tan difícil en la vida de David. Los salmos escritos en el momento más oscuro, más necesidad, más deprimente de la vida de David fueron el Salmo 34, el 57 y el Salmo 142. Simplemente quiero leer un versículo contigo. Salmo 34, versículo 3. Este salmo es escrito en la cueva de Adulam. Y David está invitando a personas y le dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. ¿A quién David le está diciendo: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre? A su congregación, a los endeudados,
a los afligidos y a los amargados. Y a esos endeudados, afligidos y amargados, David le está diciendo: vamos, no se queden ahí, vamos a exaltar a Jehová, vamos a engrandecer a Jehová, háganlo conjuntamente conmigo. David le está diciendo: no me dejen adorar solo, adoren conmigo. No me dejen levantar las manos solo, levanten las manos conmigo. No me dejen cantar a Jehová solo, canten conmigo. Eso es lo que David le está diciendo a esta persona. Y yo creo que por causa de que ellos empezaron a practicar engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, aquellos endeudados, aquellos afligidos, aquellos amargados se convirtieron en valientes. Cuando seguimos leyendo el próximo capítulo, estamos hablando del capítulo 22, en el capítulo 23 David va a salir a la guerra. Y cuando David va a salir a la guerra, en el versículo 3, estos hombres que son los que estaban con él en la cueva de Adulam, estos endeudados, estos afligidos, estos amargados, le dicen a David: ¿tú estás seguro que vamos para la guerra? Nosotros somos unos cobardes. Léalo. Eso es lo que ellos le dicen a David. Nosotros estamos llenos de miedo. Es 1 Samuel 23:3. 1 Samuel 23:3. Ellos le dicen a David: estamos llenos de miedo. En otras palabras, David va a salir a la guerra y el ejército le dice: ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro que tú vas para la guerra? ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban acostumbrados era a huir. Ellos no eran guerreros, ellos no eran nada de eso. Pero salieron con David. Ellos fueron capaces de vencer su miedo. Fueron capaces de vencer sus limitaciones. Fueron capaces de vencer lo que ellos creían que no podían hacer. Y cuando ellos vencieron su miedo, ellos salieron a la guerra y vinieron victoriosos. Y probaron la victoria. Y aquella gente que lo que habían probado en su vida era amargura, aflicción. Aquella gente que lo que había probado en su vida era vivir una vida paupérrima, endeudada todo el tiempo. Ahora cuando salen con David prueban victoria. Y cuando probaron victoria, es evidente que la victoria le tuvo un sabor distinto al sabor que le tenía la amargura. Cuando probaron victoria, es evidente que la victoria le tuvo un sabor distinto que cuando ellos probaban aflicción. Cuando probaron la victoria, es evidente que la victoria le tuvo un sabor distinto que cuando ellos lo que probaban era su endeudamiento. Y esta gente empezó a creer en ellos. Empezaron a creer en David. Empezaron a creer en el Dios de David. Y esa gente entonces se convirtieron en valientes de David. No simplemente en valientes de Jehová, sino en valientes de David. ¿Me estoy logrando explicar? Y ahora me gustaría brincar todo nuevamente y que me acompañe al Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Crónicas, capítulo 11, versículo 10. El libro de Crónicas, nosotros tenemos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. Crónica es un recuento de 1 y 2 Samuel. Segunda de Crónica es un recuento de 1 y 2 de Reyes. Cuando digo un recuento, se habla con posterioridad y es mirándolo desde una perspectiva distinta. Desde una perspectiva distinta se está mirando. En 2 Samuel capítulo 22 nosotros se está hablando de los valientes de David. Pero en Crónica capítulo 11, Primera de Crónica capítulo 10 es un recuento. Estoy rememorando. Es después que los acontecimientos han pasado. Tengo la oportunidad del tiempo de haber
pensado, de haber evaluado, de haber analizado. Tengo el beneficio de que las cosas ocurrieron y ya yo me puedo sentar tranquilo y hacer un análisis mejor de lo que pasó. Eso es crónica. Amén. Y ahora en Primera de Crónica capítulo 11 versículo 10, el escritor dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo. Amén. ¿Está conmigo? Estos son los principales de los valientes que David tuvo. No eran los únicos. Los 30 no eran los únicos, eran los principales. Eran los que más se distinguieron. Eran los más conocidos. Primera de Crónica, capítulo 11, versículo 10. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, ok. Estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y mire lo próximo. Y los que le, ¿cuál es la palabra? Los que le ayudaron en su reino con todo Israel. ¿Para qué? Para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Mire lo que nos está diciendo aquí el escritor. Años después que todo ha pasado, él está mirando para atrás, y cuando está mirando para atrás está hablando de los valientes de David. Dice: ¿sabes qué? Lo que Dios dijo de David no hubiese pasado si no existían sus valientes. Sus valientes fueron la gente que estuvieron allí para lograr que David llegara al reino, y que David hiciera todas las cosas que hizo, y que nosotros hoy podemos estar hablando de David, las cosas que estamos hablando. Fue porque hubo una cantidad de gente detrás de él, trabajando, siendo fieles, sabiendo y no tratando de ocupar una posición o de que su nombre fuera el nombre conocido, sino ellos entendían cuál era la posición que le correspondía, y como entendían cuál era la posición que le correspondía, ellos entendían que su posición era la de ayudar a David para que la palabra de Dios sobre David se cumpliera. Y si la palabra de Dios sobre David se cumplía, ellos podían decir: hemos hecho lo que nos correspondía. Hicimos aquello que era nuestro llamado. Hicimos aquello para lo cual fuimos creados. Hicimos lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque el propósito de Dios en nuestras vidas no era ser conocido por lo que nosotros hacemos, sino que el propósito de Dios en nuestras vidas era hacer lo que nos toca hacer para impulsar a David para que llegara al reinado, y que David pudiese gobernar, y que David pudiese establecer el reino, y que David pudiese establecer en esa forma unas directrices que hoy, más de 2500, 2600 años después, nosotros hablamos de ese reinado de David. Amén. Y está prometido que el reinado de David no tendría fin, porque será el reinado que se va a restablecer cuando la simiente de David, el león de Judá, venga a establecer su reino aquí en la tierra. Y esos valientes de David estuvieron, ellos no lo sabían, pero ellos estaban luchando por el reino eterno. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero cuando ellos estaban allí luchando, venciendo sus temores, dejando de decir no puedo, ellos se levantaron para vencer sus temores y gustar lo que es la victoria, y pensar en que yo estoy aquí no para impulsar lo que es mi agenda, sino para impulsar una agenda que es más grande que yo. Y cuando ellos se levantaron para hacer eso, ellos no lo sabían, pero ellos estaban impulsando el reino eterno. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Simple y sencillamente porque fueron gente que ellos entendieron lo que Dios había hablado de David sobre el trono. Ellos entendieron la promesa que Dios le había dado. Y son gente que se comprometieron con esa promesa de Dios a alguien que no eran ellos, que era otro. Y se comprometieron con esa promesa. Fueron personas que se atrevieron a creer en el llamado de Dios a David.
y creyeron que ellos fueron llamados para ayudar a que se cumpliera la palabra de Dios en la vida de David. Amén. Yo no sé, pero yo cuando entendí eso, y eso fue lo que cuando yo estaba estudiando y leyendo, vino a mi corazón. Esto yo no lo he compartido en Arecibo aún. El primer lugar donde lo estoy compartiendo es aquí, porque lo que vino en mi corazón es: vas a ir a Costa Rica y vas a compartir esto con los líderes de la iglesia allá. Es la primera vez que le estoy compartiendo, no lo he compartido anteriormente. Si usted se olvida de todo lo que yo dije como introducción, no hay problema. No se olvide de esto. No se olvide de esto. Hay un llamado que es más grande que usted. Y hay personas que están puestas en una posición, no por lo que ellos han hecho. Sí. Es que Dios es quien llama. Y Dios escoge. Y perdona lo que voy a decir, pero que Dios escogió a lo vil del mundo, a lo menospreciado. ¿Para qué? Para que fuera para su gloria. Amén. Así que si cuando usted mira para el frente ve y dice, pero ese, sí, porque es menospreciado, por eso Dios lo escoge. Amén. Efesios capítulo 4 versículo 16 nos dice que cada uno de nosotros tiene una función particular. 1960 traduce que tenemos una actividad propia. Así traduce 1960. Tenemos una actividad propia. Estoy citando Efesios 4:16. Que cada uno de nosotros tenemos una actividad propia, una función adecuada. Biblia de las Américas, que es una de las versiones en español más literales que hay de la Biblia, traduce que tenemos un funcionamiento adecuado. Funcionamiento adecuado, traduce Biblia de las Américas. Y en el griego la palabra utilizada es energía metrón. Energía, de ahí viene nuestra palabra energía, fuerza. Y metrón, de ahí viene la palabra metro, que lo que significa es una medida. Y lo que significa es que cada uno de nosotros tiene una energía, pero que tiene que ser medida. No te sobrepases de ella. Aleluya. Tenemos que aprender hasta dónde Dios nos está llevando y no sobrepasar lo que Dios nos está diciendo. Por eso es que dice que hay una función adecuada, una actividad propia que me corresponde a mí. La actividad que me corresponde a mí no te corresponde a ti, pero ¿sabes qué? La que te corresponde a ti no me corresponde a mí. No es mi responsabilidad. Y no solamente no es mi responsabilidad. ¿Ves lo que es caminar en tinieblas? Aleluya. No es mi responsabilidad. Eso fue, gloria a Dios, por poco lo rompo. Aleluya. No es mi responsabilidad ocupar, ni mi derecho ocupar la actividad de otra persona. Amén. Hay un autor pastor, autor, escritor, predicador, conferenciante, que yo llevo como 2 décadas siguiéndolo. Es pastor en una iglesia en Washington, D.C., se llama Mark Batterson. Es increíble, extraordinario. Francela, tú tienes que haberme escuchado, quizás no lo recuerda, pero tienes que haberme escuchado muchas veces mencionándolo, porque yo creo que de cada 3 veces que yo predico, por lo menos en una lo menciono a él, a Mark Batterson, y ya ustedes me han escuchado mencionándolo anteriormente. Y Mark Batterson está hablando acerca de este tema de función adecuada, está hablando acerca del tema de lo que es una actividad propia, y él dice lo siguiente. Quiero citar 2 oraciones o 2 conceptos, 2 ideas de él. Dice: muchas veces podemos estar detrás de sueños que no son nuestros, no tienen que ver con nuestras dotes ni con nuestros dones.
Aún así es posible que seamos exitosos en ellos. Pero la realidad es que ser exitoso en lo que no es nuestro llamado realmente es un fracaso y no un logro. Wow. Ser exitoso en lo que Dios no me llamó. Dice él, puede que sea exitoso, sí, pero ser exitoso en lo que Dios no me ha llamado es un fracaso, no es un logro. Porque muy posiblemente no estoy trabajando en lo que Dios me llamó. Y si no estoy trabajando en lo que Dios me llamó, he dejado descubierto un área importante. No estoy cumpliendo mi actividad adecuada, mi funcionamiento correcto. Sigue diciendo Mark Batterson. Uno de los problemas es que nos comparamos con lo que entendemos que es algo exitoso y deseamos eso para nosotros. Lo voy a repetir. Uno de los problemas es que nos comparamos con lo que entendemos que es algo exitoso y deseamos eso para nosotros. Nadie gana en el juego de las comparaciones. Nadie gana en el juego de las comparaciones. Esto solo nos guiará a uno de dos caminos: orgullo o celos. Y ambos caminos nos comerán por dentro. Cuando yo me comparo, Oscar, ya te cogí hoy, ¿está bien? Cuando yo me comparo con Oscar, en este juego de las comparaciones van a pasar una de dos cosas. Yo digo, Oscar, muchacho, yo soy mejor que él, lo que él está haciendo. Muchacho, yo quisiera hacer lo que yo estoy haciendo. Y entonces me entra orgullo. O podría ser que cuando me compare con Oscar, sí, eso es como don Álvaro y Armando, pues él lo tiene a ellos comiendo de la mano de él. Por eso, lo que él diga, don Álvaro y don Armando lo van a complacer a él. Y entonces entra celos. Y Mark Batterson dice que cuando entramos en el juego de las comparaciones nunca vamos a ganar. Porque siempre al final vamos a terminar o con celos o con orgullo. Y ya sea el celo o el orgullo nos comen por dentro. Y eso es verdad. Por eso cada uno es llamado a su actividad propia. Yo no soy llamado a la actividad propia del otro. Y eso es lo que la Biblia dice. Cada uno tiene una actividad propia. Y cuando cada uno que tenemos una actividad propia, hacemos y desarrollamos la actividad propia que tenemos, yo me alegro. Yo me alegro con lo que Oscar está haciendo. Qué bueno que está haciendo eso. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Yo me alegro con lo que Ruth y William están haciendo. Gloria a Dios. Y ojalá y Dios los prospere y siga y logren alcanzar más cosas. Yo me alegro con lo que están haciendo los distintos ministerios, que sigan creciendo. Y si son más conocidos que yo, amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es más grande que yo. Amén. Escuche lo que voy a decir y ya estoy a punto de aterrizar. Amén. Creo que Dios nos llama a entender este funcionamiento adecuado. Esto es cuando entendemos que el ministerio es más grande que yo y la iglesia más grande que el ministerio. Amén. No estoy hablando de importancia. Yo soy importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Para Dios todos nosotros somos igual de importantes. Pero mi ministerio es más grande que yo. Y la iglesia es más grande que mi ministerio. Cuando yo entiendo eso, mi mentalidad empieza a cambiar. Mi mentalidad empieza a cambiar. No hay espacio para el orgullo, no hay espacio para la vanagloria. ¿Por qué mi ministerio es más grande que yo? Porque es Dios, es la capacidad, son los dones. ¿Se acuerdan? El charis que viene y produce charisma. Cuando yo entiendo que el charis produce charisma, ese ministerio que es el producto del charis, de la gracia que viene y produce dones y dotes, eso es más grande que yo. Si proviene de Dios,
Claro que es más grande que yo. No son mis capacidades, no son mis habilidades, no es mi inteligencia, no son mis dones, no son mis dotes. Son los dones de Dios, son los dotes de Dios, es la capacidad de Dios. Pues claro que mi ministerio es más grande que yo. Pero Dios hizo que mi ministerio funcione en la iglesia. Y cuando mi ministerio funciona en la iglesia, y el ministerio tuyo funciona en la iglesia, el ministerio de tu otro hermano funciona en la iglesia, el del otro hermano funciona en la iglesia es más grande que los ministerios. Amén. Y cuando entendemos eso, te va a dar una unidad, te va a dar una capacidad de crecimiento en la iglesia extraordinario. Permíteme leer lo último que escribí, con esto voy terminando. En la medida en que cada uno de nosotros hace adecuadamente nuestra parte, veremos que Dios es capaz de multiplicar nuestros esfuerzos. Amén. Yo tengo un esfuerzo, pero en la medida en que yo hago mi parte y tú haces tu parte y el hermano hace su parte y cada uno de nosotros estamos haciendo nuestra parte, hay un efecto multiplicador, no de suma, un efecto multiplicador en la iglesia. Y ese efecto multiplicador en la iglesia va a causar un crecimiento extraordinario. Yo creo, y esto lo digo con mucha responsabilidad, yo creo que como iglesia ustedes están en momentos de transición, ustedes están en momentos definitorios y están en momentos en los que decisiones que se tomen en estos próximos, me atrevo a decir, meses, años, van a marcar lo que va a pasar en la iglesia en las próximas décadas. Honestamente, yo con todo mi corazón creo esto. Usted está en un momento en que no tiene nada que ver con gente, tiene que ver con propósito de Dios. ¿Me estoy logrando explicar? No tiene que ver con gente, tiene que ver con propósito, con llamado. Y está en un momento definitorio, está en un momento espiritualmente hablando de transición. No, por favor, no esté pensando en sí, eso que se fue Juanito y ya nadie está. No estoy hablando de eso. Yo estoy por encima de eso, lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo está por encima de eso. Perdonen cómo lo voy a decir. No es pues ya don Álvaro está en sus... No estoy hablando de eso, por favor. Estoy hablando muy por encima y más profundamente que eso. Yo estoy hablando de un plan de Dios. De eso es de lo que estoy hablando. Amén. ¿Me estoy logrando explicar? No quiero que lo bajemos a situaciones que estamos viendo quizás simplemente con nuestros ojos humanos, carnales. Hay un plan de Dios. Que este plan puede coincidir con otra cosa. Sí, amén. Nosotros no vivimos en el vacío. Nosotros vivimos en momentos, en situaciones. Nosotros vivimos en un tiempo perfecto, amén. Pero más allá que estos momentos, estas situaciones, que este tiempo específico, yo estoy hablando de un momento en el cielo, en el plan de Dios con ustedes, el plan de Dios con Alajuela y el plan de Dios con Costa Rica. Porque Dios, y esto lo digo con mucha responsabilidad, Dios quiere utilizarlos a ustedes como iglesia, el ministerio de ustedes como iglesia local, para impactar Costa Rica, trayendo un ejemplo de cómo se hace iglesia. Lo voy a repetir. Dios quiere a través de ustedes impactar a Costa Rica, trayendo un ejemplo de cómo se hace iglesia. Y mucha gente van a ver y van a aprender. Van a ver y van a aprender. No tiene que ver con tamaño,
No tiene que ver con cantidad de gente, no tiene que ver con que van a estar en televisión. No estoy diciendo que no estén en televisión, está bien, pero digo, no tiene que ver con estar en televisión, no tiene que ver con estar en radio, no tiene que ver con nada de eso. Dios se va a encargar de posicionarlos. Dios se va a encargar, la palabra que el Señor me está diciendo es de darle visibilidad. Exactamente esa es la palabra que el Señor me está diciendo. El Señor me dice, le voy a dar visibilidad. Pero es Dios quien se va a encargar de darle visibilidad a ustedes. Amén. No por algo que ustedes están haciendo extraordinario, sino por un Dios extraordinario al que se sirve. Y ese Dios extraordinario al que se sirve quiere darle visibilidad. Pero significa que están entrando en este momento definitorio donde es necesario empezar a afinar y ver la visión de la iglesia. Dios me trajo a mí aquí para apoyar esa visión, no para ver qué yo puedo sacar. Amén. ¿Me permite usarte como ejemplo? Y aunque no me lo permitas. Amén. Yo escuché a este muchacho adorando al Señor el miércoles. Qué extraordinario. Qué extraordinario, de verdad. Disculpen lo que voy a decir, ¿está bien? Conozco un montón de músicos mejores que tú, ¿está bien? Y conozco gente con mejor voz que la tuya. ¿En serio? Mi hija estudió 10 años en el Conservatorio de Música en Puerto Rico, que es el mejor lugar de música, así que estoy acostumbrado a escuchar gente con voces increíbles. Estoy acostumbrado a escuchar concertistas de piano, gente que estoy acostumbrado a eso. Pero yo escuché a este hombre adorando. No hay un concertista de piano que pueda adorar como él adoró. No hay un cantante de ópera que pueda adorar como él adoró. ¿Me estoy explicando? Porque esto no tiene que ver con mis capacidades, tiene que ver con la gracia de Dios sobre mi vida. Tiene que ver con un corazón que es capaz de rendirse ante Él. Pero si tú vienes a la iglesia para que Dios levante tu ministerio y te olvida de tu propósito, estás mal. Y se va a perder lo que Dios tiene contigo. Que Dios puede levantarte y puede llevarte a otro sitio, amén. No estoy diciendo que no, amén. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que eso no puede ser. Pero su corazón tiene que estar en el corazón correcto. Que si después de eso Dios lo quiere mandar en un ministerio internacional, amén, que Dios lo haga. Pero su corazón tiene que estar puesto donde tiene que estar puesto, en lo que Dios está haciendo. Y cuando Él pone su corazón ahí, Dios le va a dar visibilidad a ustedes. No porque ustedes la estén buscando. Si ustedes estuviesen buscando visibilidad, posiblemente Dios le dice, lo voy a hacer invisible. Posiblemente esa sería la palabra de Dios, lo voy a hacer invisible. Si están buscando visibilidad. ¿Me estoy logrando explicar? Cuando Dios le habla a Salomón y se le aparece en sueño, Dios le dice, pídeme. Y él dice, Señor, sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Y Dios le dice, porque me pediste sabiduría, no me pediste nada para ti. Te voy a dar lo que me pediste, pero también te voy a dar lo que no me pediste. Ese es Dios. Ese es Dios. Y yo estoy convencido y vuelvo, no quiero distraerme ni distraerlos a ustedes de la palabra. Que usted está en un proceso, espiritualmente hablando, indistintamente de lo que esté pasando en el mundo natural, pero espiritualmente hablando, usted está en un proceso de transición ministerial, y que en ese proceso de transición ministerial es necesario que todo el mundo entienda que son parte de lo que Dios quiere hacer. Y que lo mejor que tú puedes hacer es ver cómo tú estás apoyando la visión de la iglesia. Y que en la medida en que tú estás apoyando la visión de la iglesia, los valientes de David fueron conocidos no solamente por ser gente valiente, sino fueron conocidos principalmente por su lealtad.
Amén. Cuando usted lee, es lo que ellos hicieron por David. Eso fue lo importante. Y Dios está levantando gente que se puede llamar hoy don Álvaro, Armando, mañana se pueden llamar Juanito y Josefa. No sé, porque eso no es importante. Dios está levantando un testimonio de cómo se hace iglesia. Y en ese testimonio de cómo se hace iglesia, Dios va a darle visibilidad en toda Costa Rica. Visibilidad para que gente vea, gente pregunte. No tiene que ver con tamaño, no tiene que ver con ahora tratar de buscar cómo logramos que la gente nos vea. Dios lo va a hacer. Y yo estoy 100% convencido de lo que le estoy diciendo de parte del Señor. Y lo hago con mucha responsabilidad, lo comparto con mucha responsabilidad, pero sabiendo que esta es la palabra, una palabra de Dios para ustedes como iglesia. Amén. Así que lo que te quisiera invitar a cada uno de nosotros que nos preguntemos, ¿cómo yo puedo seguir aportando y crecer? Claro que sí, crecer en lo que Dios me ha dado. Crezco en el charisma porque me acerco al charis, lo que Dios está haciendo, y voy a crecer en la gracia. Voy a crecer en la gracia. Y la medida en que crezco en la gracia, en esa medida estoy aportando a lo que Dios está haciendo en la iglesia y al cumplimiento del llamado de Dios. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, es un mensaje para todos ustedes. Que cada uno de nosotros nos podamos convertir en uno de esos que ayudó a David a convertirse en rey. En uno de esos que ayudó a que la palabra de Dios se cumpliera. En uno de esos que sin saberlo estaban ayudando para cuando venga el reino a establecerse. Amén. Amén. Te pones sobre tus pies, tenemos un momento de oración. Les doy las gracias por su paciencia. Me disculpan que me extendí un poco más de lo que debí. Y quiero orar un momento por ustedes como iglesia, lo que quiero hacer. Padre, yo quiero orar por mis hermanos. Yo quiero orar por cada uno de ellos, Señor. Yo quiero orar por tu gracia sobre sus vidas. Yo quiero orar, Señor, por las cosas que tú estás haciendo. Yo quiero orar y pedirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tú seas completando las cosas en ellos. Que tú seas completando tu palabra en ellos, Señor. Yo quiero orar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por la palabra, Señor, que hemos compartido. Yo entiendo que es una palabra para esta iglesia, Señor, para este momento. Y lo que te pido, Señor, simple y sencillamente, que en el corazón de cada uno de mis hermanos, tú seas confirmando con tu Espíritu Santo, tú seas confirmando con tu Espíritu Santo, Señor, la palabra. Y que a cada uno, Señor, tú seas indicándole, mostrándole, abriendo mente, abriendo entendimiento, para poder ubicarnos en lo que a nosotros nos corresponde, en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que es nuestra función adecuada. Y, Señor, vivir sabiendo, Señor, que tú eres el Dios que arregla las cosas. Yo te adoro, yo te bendigo y yo te glorifico. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén.